¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, lunes 26 de mayo, siendo las 13:05, y tenemos hartos temas de conversación con nuestro panel de día lunes acá en Nuevas Voces. Parto saludando a nuestros panelistas para que entremos en materia inmediatamente. Saludo a la distancia a Catherine Montalegre, que se conecta con nosotros desde la región de Los Lagos. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida. Muy bien, Tomás. La verdad, un día lunes difícil después de las noticias de Puerto Varas, ¿cierto? Con el tornado que los afecta, varias familias afectadas, varias viviendas también totalmente destrozadas. Así que la verdad que, bueno, con harta tarea de poder ayudar y ponerse a disposición de las personas que hoy día lo están pasando mal, pero ya un poco más tranquilos, ¿cierto? Con la información oficial que ha salido por parte de las autoridades. Nos acompaña también Felipe Ros, ex candidato a alcalde, futuro candidato a diputado también por el Distrito 13. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Tomás, por la invitación. Catherine, antes de entrar en materia, aprovechando que Catherine fue constituyente por la región de Los Lagos y se conecta desde allá, cuéntanos un poco cómo está la situación. Escuchaba al presidente Boric decir algo que, claro, suena un tanto como autocomplaciente, pero es una cuestión relativamente positiva. De momento no hay víctimas fatales, sí hay 13 lesionados, se habla de más de 250 viviendas dañadas. Un tornado que cuando uno ve los videos, la verdad es que uno se siente que está en otro país, porque es algo a lo que los chilenos estamos poco acostumbrados. Lo peor además es que en los otros países los tornados son bastante previsibles. Las personas se preparan. Aquí la verdad es que fue un tanto inesperado. Cuéntanos cómo está la situación de la región y si hay algún canal de ayuda, por supuesto, más. Aprovechemos de publicitarlo. Bueno, la verdad es que es un fenómeno que no vemos normalmente en nuestro país, ¿cierto? Hemos registrado una serie de trombas marinas de repente que han generado algunos destrozos, pero nunca de tamaña, digamos, envergadura, como fue el tornado grado 1 que se vio ayer, que dejó a 13 personas lesionadas, 250 viviendas en evaluación, ¿cierto?, por daños graves que recibieron, personas que lo perdieron todo, ¿cierto? Más de 11.500 personas que estuvieron sin suministro eléctrico, hoy día recién se está restableciendo, 32 personas electrodependientes también, que tenían una gran preocupación, ¿cierto?, por cómo iba a continuar esta catástrofe. Hemos visto desplegados, ¿cierto?, al Ejército de Chile, a bomberos, a carabineros, a la PDI, así que agradecerle a todos los efectivos que han cierto, puesto sus capacidades a disposición para que los habitantes de la comuna de Puerto Varas puedan estar más tranquilos. Muchos de ellos no querían evacuar, dejar sus viviendas o lo poco que quedaba de ellas para irse a los albergues, porque efectivamente tenían mucho miedo de poder perder lo poco que les quedaba con la delincuencia, ¿cierto?, o la inseguridad. Lo cierto es que la comunidad de Puerto Varas se ha portado muy bien en ese sentido, no han habido incidentes, las autoridades también han entregado mucha tranquilidad, pero sí recordar que seguimos en alerta roja en la comuna de Puerto Varas, seguimos en alerta amarilla en toda la región de Los Lagos por posibles tornados, ¿cierto?, o posibles también tormentas eléctricas o trombas marinas que pudieran producirse. Lo cierto es que, sin embargo, se entiende que este frente de mal tiempo, ¿cierto?, que provocó el tornado grado 1, ya estaría avanzando hacia Argentina. Por lo tanto, lo que sí piden las autoridades es que los habitantes de la comuna de Puerto Varas se queden en casa, que sobre todo si están en zonas de riesgo se alejen de postes, de ventanales, de estructuras metálicas, para poder evitar cualquier problema, ¿cierto?, en caso de enfrentar nuevamente un frente de mal tiempo. Lo cierto es sí que ya habrá tiempo para establecer las responsabilidades con las autoridades, muchas de ellas que no tuvieron, ¿cierto?, las medidas preventivas para poder resolver este tipo de mal tiempo que ya se había pronosticado. Lo cierto es que hoy día la mayoría de las voluntades están puestas al servicio de las personas para poder contribuir, porque muchos igual llegan al principio, ¿cierto? Las autoridades son las primeras en ponerse a la foto para mostrar que están en terreno, pero después vemos casos como el incendio en Valparaíso, en Viña del Mar, ¿cierto?, donde pasa un año sin reconstrucción, y la verdad es que estamos preocupados de eso, de que las personas puedan tener respuestas inmediatas, prontas, ¿cierto?, a una catástrofe en donde familias lo perdieron todo. O sea, casas nuevas, ¿cierto?, recién hechas, fueron totalmente destruidas y hay familias que están pasándolo muy mal. Así que toda mi solidaridad, todo mi cariño y toda mi fuerza para las familias que en Puerto Varas lo han pasado mal, y ojalá puedan tener la tranquilidad de que van a ser apoyados, ¿cierto?, no solo material, sino también espiritualmente en este proceso tan lamentable para ellos y sus familias. Felipe Rosa, ¿algún comentario sobre lo de Puerto Varas? No, solo mandarle quizás también mucho afecto, mucho cariño a toda esta familia. Puerto Varas es una zona que ha crecido mucho en los últimos años.
está enfrentando un fenómeno que es bastante nuevo y que yo creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos como país. Esto de los vientos fuertes de 150 kilómetros por hora o más es algo que no existía. El año pasado lo pudimos ver en Santiago también, ¿no es cierto?, que se llevó muchas techumbres. No era un tornado propiamente tal, pero es una condición climática que no estábamos acostumbrados a ver. Con el presidente Piñera también se vio, ¿no es cierto?, una tromba en su momento. Esto es algo que de lo que yo recuerdo de los últimos 10 años, pero para atrás no tengo recuerdo, y creo que va a haber que adaptar harta normativa también, porque esto es un peligro inminente que no teníamos contemplado. Así que también paciencia, mucha fe. Tenemos un nuevo desafío que yo creo que tenemos que adaptar nuestra institucionalidad. Eso es lo que viene, creo yo. Le mandamos un abrazo cariñoso a todas las personas de Puerto Varas y por supuesto invitamos a las personas que nos están escuchando que si pueden colaborar de alguna forma. Hay hartas campañas solidarias en ayuda, así que la invitación por supuesto a ponerse la camiseta y apoyar a las personas y a los vecinos de Puerto Varas que han resultado damnificados por este tornado. Vamos a entrar de lleno a conversar, queridos amigos de política, mientras vemos en pantalla impresionante. Las imágenes son realmente impresionantes del tornado. Es una cuestión realmente increíble. Vamos a conversar de política. Hubo durante la mañana, queridos amigos, aunque usted no lo crea, debate oficialista en el primer debate de las primarias del oficialismo que transmitió Radio ADN. Los 4 aspirantes presidenciales del oficialismo, Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet, cruzaron visiones sobre seguridad, aborto, política exterior, probidad, el rol del Estado en el litio, entre otras cosas. Se le preguntó a Toá por el caso Monsalve y las declaraciones que había en el último minuto. Vinter presionó a Toá por la posición frente al aborto, dado el anuncio que hizo el gobierno de avanzar en el aborto sin causales o aborto libre, como algunos llaman. Janet Jara dijo que quería ser bien clara en señalar que en Venezuela no había democracia y que lo ha dicho muchas veces, pero dice que hay que tener una discusión respecto al rol de Estados Unidos con Venezuela. Y Mulet y Jara se enfrascaron en una discusión sobre el acuerdo de Codelco y SQM de cara a la explotación al litio. Primer debate del oficialismo para una primaria que es en un mes más, y lo cierto, no sé cómo lo ve Catherine Montalegre, ambiente de primaria o de elecciones hay bien poco. ¿Cómo lo ve Catherine Montalegre? La verdad es que yo siento que no hay ningún ambiente presidencial. Más bien existe un ambiente de tratar de enrostrar liderazgos de izquierda que la verdad no han estado a la altura, no lo estuvieron durante el rol que les tocó ocupar dentro del gobierno de Gabriel Boric y no lo han tenido ahora como candidatos presidenciales. Lo cierto es que no están a la altura no solo en comentar las prioridades que hoy día son preocupaciones de los chilenos, no se habla, con contenido, con programa de gobierno, con seriedad y responsabilidad sobre los temas que hoy día están preocupando a los chilenos en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación y especialmente en materia de economía y empleo. Los chilenos están sufriendo, con los embates de la economía, el perder sus empleos, el tener sueldos que no les alcanzan para llegar a fin de mes, largas listas de espera que no han sido solucionadas, personas que están viendo, cómo su salud se ve afectada por la falta de servicio y al mismo tiempo, una educación que cada vez más sufre los embates de la violencia que se toma los colegios, que se toma las aulas, al mismo tiempo profesores que están dispuestos a paralizar las clases, pero no a preocuparse de los problemas de calidad, que se tienen, y con esto hago la referencia a quienes se creen representantes de los profesores y no los profesores que realmente están haciendo su trabajo, entregándole la educación a los niños que hoy día lo necesitan. Lo cierto es que hemos visto a un gobierno que incluso en la encuesta CADEM no levanta cabeza. Sus mismos candidatos presidenciales tratan de enfrascarse en innumerables debates que no tienen sentido, pero no se hacen cargo de el legado que ha dejado este gobierno, que es un legado de desconfianza, de corrupción, de falta de gestión y de ineficiencia total y absolutamente en cada una de las prioridades que le importan a los chilenos. Lo vemos con la baja aprobación, del gobierno, con la alta desaprobación que tiene el presidente Boric, pero por sobre todo una cosa que llama la atención en la encuesta CADEM de esta semana, que un gran porcentaje de chilenos ve como referente o persona clave en el caso Procultura no solo a Alberto Larraín, sino a su gran amigo Gabriel Boric, presidente de la República. Ese es el estado en el que está Chile hoy día con este gobierno que lo único que ha hecho, ha sido hacer noticia por temas como Procultura, Democracia Viva
y otros tantos temas de poca transparencia y poca probidad que lo único que hace es perder y seguir minando la confianza que tienen los chilenos en la clase política, especialmente en un gobierno que venía a decir que eran superiores morales, que iban a cambiar las prácticas de la vieja política, pero que terminaron siendo la peor cara de esa vieja política que lo único que ha hecho, vuelvo a reiterar, es minar la confianza de los chilenos. Felipe Ros. Sí, mira, te voy a ser franco que no vi el debate, no me conecté a la radio ADN para seguir cada uno de los argumentos. Tengo el resumen aquí a mano de lo más destacado, ¿no es cierto?, que dijo cada uno. Y lo que saco en limpio es que esto básicamente fue un ejercicio, un desfile de candidatos tratando de desmarcarse, ¿no es cierto?, de lo que es este gobierno. Es un ejercicio bien divertido en todo caso, porque Toá trata de arrancar, ¿no es cierto?, de Monsalve. Toda trata de negar o renegar de la posición que ha tenido ella y su bloque respecto del aborto. Ella fue vocera, ¿no es cierto?, del apruebo en su minuto del proyecto que tenía las reglas de aborto más flexibles del mundo, es decir, se podía abortar básicamente sin restricciones. Después tenemos a Yanat Jara, que se trataba de desmarcar del acuerdo con Soquimich en circunstancias que ella fue ministra. Se trataba de desmarcar de su partido respecto de lo que era la situación con Venezuela, ¿no es cierto? Y yo lo que veo es que aquí nadie quiere seguir por donde venimos, y por desgracia todo lo que ofrece la izquierda son continuadores. Pareciera que la que tiene más chance, ¿no es cierto?, de salir victoriosa esta primaria es Carolina Toá, que fue nada menos que la jefa de gabinete los últimos 4 años, la polola del ministro de Hacienda, ya la encargada de seguridad y de los resultados desastrosos que estamos viendo en la calle. Entonces yo creo que este ejercicio que están haciendo ellos por tratar de desmarcarse de a uno, bueno, Pinter, ¿para qué decir?, digamos, en la mano derecha del presidente Boric, es un poco estéril. Chile ya sabe exactamente quiénes son, y yo creo que con los candidatos que está ofreciendo la izquierda es inevitable que el debate se vaya conduciendo hacia lo que es la continuidad o el cambio, y el cambio definitivamente no lo representan ellos. Chile está estancado, Chile está en una situación de crisis en todos los frentes, en la salud, en la seguridad, en la economía, y los mismos no nos van a sacar de ahí. Entonces me pareció una pérdida de tiempo un poco este debate de primaria, y leyendo lo que estoy viendo que son las frases más destacadas, creo que no estaba tan equivocado. Fíjate que lo que es interesante y ha ido generando algo de revuelo, fue tema la semana pasada, por supuesto, de las declaraciones de Manuel Monsalve, es que discutieron sobre el tema de Monsalve precisamente, ¿no? Porque Carolina Toá se refirió a las declaraciones que el ex subsecretario Manuel Monsalve dio ante la Fiscalía, y aseguró entonces Monsalve que la ministra Carolina Toá no le habría ordenado acudir al Hotel Panamericano por una diligencia de la PDI, afirmación que a su vez fue desmentida por Toá. Al ser consultada Toá sobre si estaba al tanto de las sospechas que tenía Monsalve respecto a Carabineros y el manejo de imágenes de seguridad, la candidata respondió: no hubo información sobre eso, y si se instruyó Manuel Monsalve y hay testigos de eso, agregando que no es cierto que no se le había dado esa orden. Yo creo que es porque está equivocado, confundido, y no busco establecer otras intenciones. Acá hay un tema bien delicado. Habló la semana pasada el ex subsecretario Monsalve, que ustedes saben que estuvo en prisión preventiva y día pasó arresto domiciliario total, y hemos ido conociendo antecedentes en la medida que se van conociendo las declaraciones de la Fiscalía, que van poniendo en aprieto las distintas versiones que hemos conocido este caso. Lo primero, que es evidentemente lamentable, es que habiendo pasado ya varios meses del hecho, no tenemos una única versión de cómo fueron los sucesos. Es decir, no sabemos si Monsalve fue de moto propio o alguien le instruyó que fuera a revisar las cámaras del hotel y ordenar a la PDI colaboración con diligencias que eran absolutamente ilegales. No sabemos si es que fue el presidente Boric efectivamente el que le insistió, se supone que sí, el que le dijo 3 veces que fuera al sur a reunirse con su familia. No sabemos qué hizo Carolina Toá ante el conocimiento de la denuncia. El presidente Boric, según dijo Monsalve la semana pasada ante el fiscal, le dijo que no tenía por qué no creerle a Monsalve que él era inocente. Es decir, aquí hay un tema bien delicado que tiene que ver, y me cambio al tema derechamente de Monsalve, que tiene que ver con cuál fue la reacción de las autoridades de gobierno, en este caso del presidente de la República y de la candidata presidencial con más posibilidades de llegar a la primera vuelta de la izquierda respecto a un caso muy delicado. ¿Cómo ve Catherine Montalegre la polémica que sigue creciendo en torno al caso Monsalve? Yo creo que el gobierno había respirado tranquilo porque se nos había olvidado, había salido la agenda pública, y la verdad es que ha vuelto totalmente a las portadas, a tal punto que la segunda de hoy día
trae una nota de Lupi Aguirre, que es la ex jefa jurídica de Interior Fiscales y que aportó antecedente inédito en la investigación del caso. ¿Cómo lo ve Catherine Montalegre el crecimiento, el desenvolvimiento del caso Monsalve? A ver, la verdad es que desde principio a fin la actuación del gobierno de Gabriel Boric, que se hace llamar feminista, ¿cierto?, ha sido deplorable en un caso de graves delitos de acusados, ¿cierto?, a una persona que no es cualquier ciudadano. En Monsalve fue una autoridad de alto nivel, ¿cierto?, con acceso a redes de poder, recursos, contactos que podían influir directa o indirectamente en el desarrollo de una causa. Y lo que hicieron fue tomar conocimiento de la acusación de graves delitos de violación y abuso sexual respecto de una subalterna, y lo que hicieron fue permitirle continuar en el cargo, al menos por 48 horas, ¿cierto? Permitirle tener la posibilidad de hablar sobre este caso, defenderse e incluso presentar su renuncia desde La Moneda. Es decir, ¿qué ciudadano tiene la posibilidad de ocupar La Moneda para salir en su defensa y al mismo tiempo tener aliados como el presidente Gabriel Boric, la ex ministra Toá, la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, ¿cierto?, que sale a defenderlo, que incluso dice, no estamos hablando de un portero, ¿cierto?, estamos hablando del ministro del Interior? Entonces, la verdad es que es realmente grave el actuar que ha tenido el gobierno desde principio a fin en este caso. Y aun cuando quieran exculparse, ¿cierto?, la ministra Toá en particular, dejar en claro que ella no tuvo nada de responsabilidad. O sea, recordemos que su trabajador directo, ¿cierto?, la persona de confianza directa de la ministra Toá era Manuel Monsalve. Esta persona, ella sabía que esta persona, ¿cierto?, el día de la presunta comisión del delito, estaba tomando pisco sour, ¿cierto?, no preocupándose de la seguridad, y lo cierto es que aún conociendo los antecedentes de los graves delitos, vuelvo a reiterar, de violación y de abuso sexual contra una subalterna, no fue capaz de desvincularlo de sus funciones, de suspenderlo de sus funciones o pedirle de inmediato la renuncia. Lo que hicieron fue respaldarlo, guardar silencio y entregarle como podio de defensa de particular del ministro, del subsecretario Manuel Monsalve, La Moneda. Eso creo que habla mucho de lo que tiene que decir un gobierno feminista en este caso en particular. Felipe Ros, antes de irnos a la pausa. Sí, solo destacar el patrón aquí. Yo creo que en el caso Monsalve, aquí el gobierno salió pillado. Vamos a recapitular un poquito lo que pasó aquí. Estábamos en pleno ambiente electoral cuando salta este caso, ¿se acuerdan? Y el ministro, o sea, el subsecretario en ese entonces, Monsalve, estaba de ministro subrogante, estaba discutiendo en la comisión en el Congreso, y la segunda es la que filtra, ¿no es cierto?, es lo que gatilla su renuncia en definitiva. El día jueves. Efectivamente. Y después entonces vamos reconstruyendo el puzzle, ya han pasado varios meses, todavía no tenemos una versión muy coherente, como bien decía Tomás, pero todavía no sabemos cuándo se enteró el presidente, pero lo que salta a la vista es que aquí no querían salir con esta información públicamente en ese momento. La teoría lógica, ¿no es cierto?, daba a pensar que esto querían apretar los dientes, o sea, querían esperar a que pasara la elección, ¿no es cierto?, y después conversamos de esto. Y eso es lo que el chileno básicamente entendió. Y aquí hay una forma de operar en que la política pareciera que está por sobre cualquier otra consideración. Y aquí o sobre cualquier otro principio. Entonces, este feminismo de cartón ya quedó bastante en evidencia, y lo quería vincular con otro episodio parecido del mismo modo operandi, que es el caso Procultura. Y ahora salen, ¿no es cierto?, que ahora que el feminismo de cartón ya quedó en evidencia, salen con esto del aborto legal para que nos dejemos de hablar del caso de Procultura. Yo creo que es una forma de proceder que ya es un patrón. En su minuto trataron de tapar a Monsalve, eso está clarísimo, y cuando estábamos muy cerca de saber si Alberto Larraín era otro tapado, ¿no es cierto?, del presidente, sacan al fiscal. Y yo creo que va a ser un esfuerzo un poco estéril, porque Chile ya se hizo la idea de qué es lo que pasó aquí. Aquí, obviamente, el presidente Boric sabía, obviamente conocía y era amigo de la persona de Alberto Larraín, y bueno, de las propias escuchas, que después podemos hablar de si son legales o ilegales, pero ya son de conocimiento público, ¿no es cierto? Te dan a entender de que había una cercanía muy grande. El propio presidente dice, yo no me voy a hacer el garabato famoso chileno con este tema. Yo era muy cercano a él. Entonces, ahora todos se tratan de desmarcar. Podríamos hablar también un poco del caso de Orrego también, que era compadre, ¿no es cierto? Pero cuando sale pillado,
entonces es un innombrable. Y eso, la moralidad en este país no puede seguir funcionando así. Las cosas no están mal porque te pillan, las cosas están mal porque están mal, y tienen que estar mal apenas tú te enteras. Y me encantaría, y ojalá a vuelta de la pausa pudiéramos conectarlo con el caso de licencia, porque algo tengo que decir al respecto. Hay un tema ahí cultural de cómo vemos esto de las cosas que están bien y las cosas que están mal. Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial acá en Nuevas Voces. Estamos conversando con Catherine Montalegre, ex constituyente de la UDI por la región de los Lagos, con Felipe Ros, ex candidato a alcalde. Breve pausa comercial. A la vuelta vamos a conversar de varios temas. Vamos a conversar de la propuesta de aborto del gobierno, vamos a conversar de cómo avanza el caso Procultura. Quédate con nosotros porque en pocos minutos estamos aquí de regreso en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Catherine Montalegre y con Felipe Ros, absolutamente en vivo y en directo, y aprovechamos de saludar a todas las personas que nos escriben por el chat de YouTube en Agricultura TV. Por supuesto, los invitamos a poner me gusta. Queremos por lo menos duplicar la cantidad de likes que tenemos en este minuto, así que todos los que se van sumando a nuestra sintonía, la invitación es a ponerle like, a ponerle me gusta, para así llegar a más personas en Nuevas Voces. Saludos a Elena Méndez, a Marcelo Urquiola, a Rosa Román Toro, que nos escribe desde Rengo en un día lluvioso. Aquí la metropolitana también está lloviendo en Santiago. Saludos ahí a Fotografía, a Héctor Bruno Ramos Pardo, que ya puso like, a Rodrigo Codocedo, Nemesio Melo, a Juana Mesa, Ariel Sánchez, Rodrigo Gravert, a Pablo Marambio, Elizabeth Vega, que nos escribe desde Coquimbo. Saludos a Juana María Silva Torres, a José Luis González Bustos, a Jorge Eduardo Gutiérrez, a Gisela Concejal, saludos para ella también, para Leslie Ollarse, saludos para Tabita, que nos escribe aquí desde la región metropolitana, para María del Pilar Figueroa Can, que nos manda saludos, para Amador Hidalgo, saludos para Orlando Paratori, saludos por supuesto también, aquí están para Angélica Navarro, y tantos otros que nos escriben desde distintas partes del país. Nos escribe Dunia Arre Kraus desde la carretera austral en la región de Aysén. Saludos por allá. Saludos a Ricardo Morales de Tierra Amarilla. Me piden aquí saludos para él también. A Eliana Hernández. Saludos para todos, queridos amigos. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a ponerle me gusta y seguimos conversando actualidad política. Pero antes, por supuesto, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. ¿Estás pensando en arreglar tu casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. La Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta de arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. El escándalo de licencias médicas, queridos amigos, salta al colegio médico. El vicepresidente del Colmet renunció ante su eventual inclusión del caso. El profesional envió una carta a los colegiados donde apunta a una superposición de fechas que corresponderá aclarar en las instancias que correspondan. En lo que ha sido una de las nuevas polémicas, Chile va de polémica y desastre de corrupción en desastre de corrupción, de Monsalve a Procultura, de Procultura a los 25.000 funcionarios públicos que se habrían ido del país teniendo licencia médica. Por supuesto, y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto, aquí pagan justo por pecadores, porque aquí todo tipo de licencias, puede haber personas que hayan salido del país precisamente en búsqueda de tratamientos médicos. Por supuesto que aquí puede haber casos que no responden al patrón de defraudar al sistema, ¿no? Que tienen muchos de estos casos. Pero lo cierto es que aquí, a mí el juicio de la Contraloría, haciendo un muy buen trabajo, ha destapado un caso tremendamente problemático como es el del otorgamiento de licencias médicas falsas y el del abuso de muchos funcionarios públicos o operadores políticos que teniendo licencia abusan del sistema, viajan, salen del país, en fin, los utilizan como auténticas vacaciones. Felipe Ros, tu opinión sobre este caso. Mira, yo creo que aquí tenemos un problema muy grande cultural. Hace un rato yo estaba hablando de esto, de cómo evaluamos la moralidad de las cosas en nuestra sociedad, y yo creo que aquí tenemos un problema muy grave de que encontramos que las cosas son impresentables cuando salimos pillados. Pero si no salimos pillados, bueno, entonces bien, vivo, pillo.
Y yo creo que eso tiene que terminar, porque termina en este tipo de cosas. Hay que tener código en la vida, y hay que tener código, voy a decir algo políticamente incorrecto, como decías tú, hay que tener código hasta para robar, creo yo. Me recordó el caso de Democracia Viva, por ejemplo. Obviamente toda la plata pública es sagrada, ¿no es cierto? Pero cuando tú vas y te robas la plata de la señora que lleva 15 años esperando el agua potable en el campamento, hay que ser especialmente perverso, ¿no es cierto? Es una cosa como de emotiva que estoy diciendo aquí. Y cuando vemos el caso de los doctores, que es el que a mí más me impactó, es un poco lo mismo. O sea, cuando tú dejas votado a tu paciente vulnerable, ¿cierto? Te da una licencia para ir a hacerte doble sueldo a la salud privada, con el drama que tenemos en las listas de espera, cuando la gente está muriendo esperando. Yo creo que eso no tiene perdón de Dios, y eso es el fruto, de nuevo, de una cultura que está totalmente extendida, de que las cosas están mal cuando tú sales pillado. Las cosas están mal porque están mal, y creo que en buena hora tenemos que aprenderlo como país, porque si no, cuando esa cultura se sale de control, terminamos en estas cosas, uno termina justificándose a sí mismo cualquier cosa por ser vivo, ¿no es cierto? Por ser pillo, y estos son los frutos de esa cultura. Yo creo que este es un llamado de atención muy fuerte a nuestro país, para que reflexionemos de verdad si esta es la sociedad que queremos construir. Catherine Montalegre. Sí, yo concuerdo plenamente con lo que señala Felipe, o sea, la preocupación del Colmet más por instalar, ¿cierto?, el tema del aborto libre hoy día, antes que preocuparse del problema que existe hoy día con las licencias irregulares, sobre todo con médicos que han sido identificados por parte de la Contraloría. La verdad es que habla muchísimo del estado de decadencia moral que existe hoy día en las diferentes instituciones. Uno esperaría que esto, ¿cierto?, no siguiera avanzando, que pudiéramos dar muestras, ¿cierto?, de que las instituciones siguen funcionando, y lo cierto es que, aun cuando debemos hacer las distinciones, hay instituciones, hay organismos que dejan mucho que desear, sobre todo como lo ha enfrentado, ¿cierto?, gran parte de los miembros de este gobierno, cuando hemos conocido, ¿cierto?, de los diferentes casos de corrupción relativos a Democracia Viva, Procultura, y hoy día también con las licencias médicas irregulares, donde conocemos casos de médicos que no solo hacen de esto un negocio, sino también que abusan de su cargo para entregar, ¿cierto?, estas licencias médicas falsas, incluso entregándoselas a ellos mismos. Este nivel de corrupción, de falta de transparencia, de maldad pura, de hacerse, ¿cierto?, de los recursos de todos los chilenos que van en beneficio de las familias más vulnerables para enriquecerse los bolsillos propios. La verdad es que deja mucho que desear, no solo, vuelvo a reiterar, en casos como este que hemos conocido ahora con las licencias médicas irregulares, sino en lo que hemos conocido a lo largo del gobierno de Gabriel Boric. Creo yo que hoy día es necesario relevar dos temas importantes. Primero, que hay instituciones y hay organismos que sí están haciendo el trabajo y lo están haciendo bien. Y eso es, hasta el momento, lo que hemos visto por parte de la Contraloría General de la República. Yo sé que se ha ensalzado quizás mucho la figura de Dorothy Pérez, ¿cierto?, la Contralora General de la República. La verdad es que creo que es necesario, porque muchas veces muchas personas dicen, ¿cierto?, bueno, pero si es su trabajo, la Contraloría General de la República tiene que fiscalizar, tiene que hacer este tipo de investigaciones. Sí, pero no hemos visto en el último tiempo que este sea la tónica constante de las instituciones. Ojalá, ¿cierto?, en Chile todas las instituciones hicieran su trabajo y lo hicieran bien. En este caso, la Contraloría General de la República, ¿cierto?, contra todo pronóstico, con mucha valentía, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, hace esta investigación, y nosotros esperamos que no quede en nada, ¿cierto?, que no quede en solo un escándalo, sino que se pueda establecer las responsabilidades necesarias, y que se realicen también los sumarios internos que correspondan en cada una de las instituciones. Pero por sobre todo, ya se conoce cuáles son los profesionales identificados, ¿cierto?, que han realizado una serie de entrega de licencias que podrían ser constitutivas de irregulares. Lo primero es investigar esto y cerrar la llave que ha dado puerta, ¿cierto?, a este gran escándalo de corrupción y de abuso, porque esto no es un hecho aislado, no es un hecho particular, es un abuso sistemático del sistema con los recursos de todos los chilenos, y esperemos que de verdad se tomen la responsabilidad y las decisiones correspondientes
para cada uno de los responsables. Felipe, antes de irnos, a la pausa. Solo volver a subrayar lo que decía Catherine, de destacar la labor de la Contralora Dorothy Pérez. Yo creo que aquí se marca una diferencia demasiado marcada entre la gestión que está teniendo ella con la que fue su predecesor. Creo que también sirve como ejemplo para este gobierno. Esta es la diferencia de gobernar a través de la retórica, ¿no es cierto?, a través de las comunicaciones y de gobernar haciendo la pega. Esta es una Contralora que claramente es del segundo tipo y ella acerca a su institución validándola, haciendo su trabajo bien. Yo creo que eso es lo más importante. Aquí se acabó, ¿no es cierto?, el lorito, los memes, ¿no es cierto?, esta idea de que gobernar es comunicar. Esa idea me parece nefasta y yo creo que este gobierno la tiene muy internalizada, que gobernar es una suerte de ejercicio retórico. No. Gobernar es hacer la pega. Y aquí saltó un caso dentro de la propia Contraloría General de la República, una ex Contralora Regional que había salido de fuera de Chile, ¿no es cierto?, con licencia médica. O sea, esto estaba pasando bajo las narices del Contralor y la pega no se estaba haciendo. Entonces yo creo que esto pone, yo creo que en evidencia cómo la diferencia de instituciones que funcionan cuando cambian las personas. Aquí muchas veces nosotros vivimos diciendo que hay que cambiar las leyes, hay que cambiar el sistema. No, muchas veces hay que cambiar las personas. Yo creo que eso es lo que le hace falta a Chile. Tenemos que cambiar muchas personas en muchas partes y las instituciones pueden despegar cuando el trabajo se hace. Saludos a Alaska, que nos escribe ahí en el chat en directo, nos escriben desde Alaska en el chat en directo en Agricultura TV. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Acá hay un problema de fondo. Fíjate que tenemos una visión tremendamente parcial del fenómeno, porque claro, en el sector público la Contraloría puede ver qué funcionarios públicos han salido y entrado a Chile. Pero la emisión de licencias médicas falsas ocurre también para personas en el sector privado. O sea, también hay personas en el sector privado que van y compran licencias médicas truchas, digamos, y que engañan a su jefe, que le aumentan los costos y que generan un problema. Entonces, aquí hay un tema, y por eso, bueno, el punto que hace Felipe, acá hay un problema de los doctores, de los médicos que están prestándose para un abuso generalizado del sistema. O sea, acá tiene que haber una persecución, ojalá de carácter penal, y una investigación a fondo de quiénes son los doctores que más licencias emiten al año, a cuántas se los emiten, y concentran la gran mayoría de las licencias. Por supuesto, porque el otro día era un dato algo así como que el 1% de los doctores concentraba el no sé cuánto por ciento, creo que el 10% de las licencias médicas que se emiten al año en Chile. Entonces, hay un tema ahí que es muy delicado y que nuevamente volvemos al tema de fondo, ¿no? A la necesidad de recuperar el sentido común y los valores más básicos de lo que está bien, de lo que está mal. Y para esto no se necesitan leyes, porque no se necesitan instituciones, y no mentir, no robar, se sabe hace 2000 años y no se necesitan leyes, se necesita gente sana a cargo de las instituciones. Y yo por eso me sumo a lo que han dicho acá. Yo creo que la pega que ha hecho la Contralora ha sido notable, de manera sobria pero valiente. Abandonamos todo el contralorito, toda la puesta en escena, todo el show, toda la cosa patética, y pasamos a hacer la pega, que es lo que necesitamos: una Contraloría con diente, que fiscalice cada peso y cada funcionario público que en definitiva es financiado por los impuestos de todos los contribuyentes, que tienen derecho a que la plata que pagan en impuestos se gaste bien, se gaste de manera oportuna, vaya a las personas más necesitadas y no financie a los abusadores que pretenden irse de vacaciones con licencias médicas con cargo a los fondos de los chilenos. Vamos a la última pausa comercial. A la vuelta vamos a volver con el casabobo, vamos a volver con el proyecto de aborto, que ya es una cuestión absurda del gobierno para tratar de desviar la atención. Estaban complicados con Procultura, no sé si esto lo pidió Claudio Rego, lo pidió quién, pero lo cierto es que el gobierno anuncia una decisión de impulsar y ponerle urgencia al proyecto de aborto sin causales, cuando estamos frente a algunos casos de corrupción gravísimos y por supuesto frente a problemas bastante más acuciantes. No por eso el tema del aborto deja de ser importante, pero bastante más acuciante. Y en medio de la crisis de natalidad más importante de la historia de Chile, vamos a la pausa comercial y volvemos con Catherine Montalegre y Felipe Rosa aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Todos nuestros auditores aquí cantando el ritmo de Achicora Industrial en el chat en directo. Yo sé que hay varios fanáticos de la publicidad. Hemos pedido que Veneo Chile auspicie este programa. Yo le he dicho, no es auspiciador de Nuevas Voces. Simplemente tenemos la suerte, el privilegio, la dicha de escuchar esa canción que se ha ganado el premio al mejor marketing, la mejor campaña de publicidad del año, porque la verdad es que nos tiene a todos cantando Achicora Industrial en cualquier minuto del día. De hecho, José Ignacio Palma, el profesor Palma, ya les dije que hacía dormir a la guagua con la canción de Veneo Chile, así que ha sido una campaña de marketing muy efectiva. Vamos a conversar de aborto, queridos amigos, aunque parezca un chiste de mal gusto. La semana pasada la ministra Antonia Orellana
destacó que iban a cumplir con el compromiso que había adquirido el presidente Gabriel Boric en campaña y anunció que durante la próxima semana, es decir, esta semana, iban a ingresar al Congreso el proyecto de aborto legal, lo que en buen chileno es aborto libre, ¿no? Me carga el concepto de aborto libre, pero me parece que es la forma más entendible. A mí me parece una forma de tirar la pelota al córner, de desviar la atención, de tratar de instalar un tema distinto al que tenía muy complicado el gobierno, que eran los funcionarios públicos, que era el caso Procultura, que eran los coletazos del caso Monsalve, y ha generado polémica dentro de su mismo sector. De hecho, el senador Juan Luis Castro, el Partido Socialista, se lo va a decir que él no estaba de acuerdo. Hoy día se agarraron en el debate oficialista porque había distintas posturas entre los mismos candidatos o precandidatos presidenciales de la izquierda. Lo que está claro es que, como muchos hemos advertido hace mucho tiempo, la izquierda va por el aborto sin causales, sin plazos, sin expresión de ningún tipo de razón, y las 3 causales eran simplemente un primer paso, ¿no? Como se ha denunciado tantas veces. Catherine Montalegre, tu opinión sobre la presentación de este proyecto. No, es realmente insultante por parte de este gobierno, ¿cierto?, hablar de aborto en momentos donde las prioridades de los chilenos son totalmente distintas. O sea, aquí el aborto libre se instala como un tema ideológico que se sobrepone por sobre todas las prioridades de los chilenos, tratando obviamente de ser un medio para dividir, ¿no es cierto?, dividir a los chilenos pro aborto o en contra del aborto, pero lo cierto es que aquí no hay dos Chiles enfrentados. Lo que vemos es un presidente de la República que lo que hace es enfrentarse con los chilenos y sus reales prioridades. Vemos que el presidente de la República realmente vive en Narnia, o en otro lugar, pero no en Chile, porque de lo contrario parece injustificado, ¿cierto?, cómo un gobierno va a estar preocupado de instalar el tema del aborto antes que hablar de las verdaderas necesidades de los chilenos en materia de seguridad, en materia de salud, incluso con el terrorismo y la violencia que se está viviendo en la macrozona sur. Vemos a un gobierno que pareciera querer tapar, ¿cierto?, el sol con un dedo, especialmente cuando se destapan los temas de corrupción relativos a democracia viva, procultura, las horas extras de funcionarios, ¿cierto?, el gran nivel de aparataje estatal que hoy día tienen en el gobierno, pero que solo ha traído mucho más ineficiencia, ¿cierto?, por parte del Estado, en vez de preocuparse de lo que a los chilenos realmente les preocupa hoy día. La verdad que no vamos, creo yo, a permitir por parte de la oposición que este gobierno venga a instalar, ¿cierto?, el tema del aborto cuando vemos un total abandono en inseguridad, un total abandono en materia de salud, cuando hay personas que están muriendo en las listas de espera, y a mí me parece que debería ser uno de los temas relevantes hoy día a relevar, es decirle a Gabriel Boric que este tipo de situaciones son un insulto para las familias que lo están pasando mal, cuando no han sido solventadas sus prioridades, cuando no han sido capaces, ¿cierto?, de resolver incluso crisis de emergencia como los incendios o como otras catástrofes que ha tenido Chile, pero están preocupados de seguir adelante con una agenda ideológica que representa solo su nicho, pero no representa a todos los chilenos. Felipe Ros. Sí, no quiero entrar a competir, pero porque yo creo que nos paramos todos más o menos en la misma vereda. Yo más pro vida no puedo ser, y no quiero jugar aquí a quién es más pro vida dentro del panel, pero lo quería decir solamente porque quiero dejar toda esa parte de mi identidad de lado, porque esto evidentemente es un artificio del gobierno. Aquí saben que los votos no están, saben que esto ya está todo dicho, ¿no es cierto? Y creo que la mejor forma de desactivar este voladero de luces es simplemente no referirse a él. No porque no le importe el tema, de nuevo quiero subrayar que yo soy la persona más pro vida del mundo, pero volvamos a lo que estábamos. Y aquí no podemos ser tan ingenuos de pisar el palito, ¿no es cierto?, y ponernos a conversar de este tema. Yo quiero saber cuándo supo el presidente del caso Procultura, quiero saber qué tan cercano es él a Alberto Larraín, quiero que entregue sus teléfonos, quiero que veamos ahora que se reveló, ¿no es cierto?, la declaración del caso Monsalve. Vamos reconstruyendo las piezas del puzzle, porque estas son las cosas que el gobierno tiene que explicar, y vamos haciéndonos cargo, obviamente, de las urgencias sociales de los chilenos. Aquí tenemos un drama de que no hay presupuesto en los hospitales para los remedios. Aquí tenemos un problema de que el país está totalmente estancado. Tenemos 100.000 millones de dólares estancados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos la seguridad, ya todos sabemos, ¿no es cierto?, con el narcotráfico y el crimen organizado avanzando por todos lados. No estoy disponible para ser parte, ¿no es cierto?, de esta artimaña del gobierno en este momento en que saben que la ley no va a salir.
yo quiero seguir conversando de las cosas que le importan a todos los chilenos, no quiero dedicarle un minuto más a esta estrategia. Además que Winter lo toma como una especie de test de blancura, Sí, ¿no es cierto? O sea, sí. así de Narnia vive. Él interpela a Toá, ¿no es cierto? Diciéndole una especie de, bueno, si es que tú no apoyas este proyecto particular con toda tu alma, tú no eres un presidenciable viable en el Chile de hoy. Como que, ¿en qué planeta está viviendo Winter, digamos? Esa es la, y en qué planeta está viviendo este gobierno, porque es el que lo pone, por cierto, en el tapete. Y creo que no deberíamos gastar un segundo más en eso. Lamentablemente se nos fue volando el programa. Vamos a seguir conversando de este tema durante la semana porque va a seguir avanzando. Efectivamente, Winter, con esa frivolidad propia del Frente Amplio, empieza a emplazar a Toá preguntándole si van a estar o no los votos del socialismo democrático para el aborto libre, ¿no? Como si... En fin, el tema del aborto es un tema profundo, largo, vamos a conversarlo durante la semana, pero por supuesto, sin desviarnos de los temas que actualmente son los más urgentes, son los que el gobierno hace agua, y eso evidentemente requiere de nuestra oposición clara para poder hacerse cargo de los problemas que hoy día los chilenos están esperando. Catherine Montalegre, un gran abrazo a la distancia, fuerza a la región de los lagos, en particular a la gente de Puerto Vara, le reenviamos un gran abrazo cariñoso, la invitación a los que se suman a nuestra sintonía, a los que puedan apoyar de alguna forma, ya sea económicamente o enviando, en fin, ayuda, por favor que lo hagan. Felipe Ross, muchas gracias por acompañarnos, futuro diputado por el Distrito 13. Quédense en Agricultura, viene Deportes en Agricultura precisamente, y nosotros nos reencontramos mañana martes en una nueva edición de Nuevas Voces. Que estén bien, chao, chao. Gracias, chao, chao.